Muy buenas tardes. Vamos a continuar este día con nuestro maravilloso estudio del libro de Apocalipsis y vamos a continuar viendo el capítulo 12 y verso 12 en adelante. En el programa anterior estuvimos estudiando el verso 1 de este mismo capítulo, que se refiere a la mujer, a la señal que apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. En el programa anterior ya analizamos este personaje, esta alegoría que nos presenta el verso 1 y convenimos o concluimos como es adecuado hacerlo conforme la luz de la palabra de Dios, que esta mujer es Israel. Ahora, en el verso 2 vamos a estudiar hoy de qué se trata todo lo que se va a decir de esta mujer. También en el verso anterior estuvimos estudiando que lo que nos iba a presentar la palabra de Dios sobre esta mujer era su vida pasada por bastantes siglos antes de la venida de Cristo, el tiempo de la venida de Cristo, los siglos futuros después del nacimiento de Cristo y el tiempo de la gran tribulación al final de los tiempos, que todavía eso está en el futuro. Bueno, entonces ahora entrando ya de lleno al verso 2 dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es indudable que la palabra de Dios pues a veces se presenta un poco enigmática o en forma de parábola para que no muchos la entiendan, mejor dicho, sino que aquellos que se den al estudio verdadero de la palabra de Dios. Hay, según vamos a ver en este capítulo 12, citas muy directas que sí nos hacen pensar que no hay una duda al respecto de algunos de ellos, pero otros como este nos ponen sobre alguna duda en su interpretación. Pero vamos a ver que todo, si se toma en conjunto y se analiza detenidamente, tiene su explicación tan clara, venida de Dios, claro, iluminando Dios su palabra, claro, y entonces todo se vuelve tan diáfano, tan claro. Dice aquí que estando encinta clamaba con dolores de parto. Si convenimos que es Israel la que tiene los dolores de parto, ¿de qué dolores estaba hablando? Pues de los dolores que estaba hablando era de los dolores previos a que viniera el hijo varón, es decir, el nacimiento del Señor Jesucristo que iba a tener lugar allí en la nación de Israel, y dice de él que es el hijo varón de esta mujer que va a regir con vara de hierro las naciones. Y eso en la palabra de Dios, solamente esto de regir con vara de hierro, solamente se dice de el Señor Jesucristo, cuando ya no venga como Él vino en la primera vez, porque Él vino en la primera vez como un cordero, no vino con vara de hierro, pero el mismo que vino como un cordero va a venir como Rey de reyes y Señor de señores, y con vara de hierro a regir las naciones. Entonces, de lo que aquí nos habla el verso 2 es de los sufrimientos, es decir, los dolores previos, los dolores de parto que iba a tener la nación de Israel antes de que el Señor Jesucristo viniera a nacer aproximadamente en el año 33 de nuestra era. Pero ¿por qué decimos nosotros que estos fueron dolores de parto para Israel? ¿Y de qué tiempo estamos hablando? Bien, pues esto sí es tremendo, porque verdaderamente si nosotros
nos ponemos en los zapatos de los israelitas al sufrir todo lo que sufrieron ellos antes de venir al Señor Jesucristo, pues llegamos a la conclusión de que hay naciones que han sido sufridas, hay naciones que han sido esclavizadas, que han sufrido invasiones guerreras, destrucciones por parte de otros, pero ninguna como la nación de Israel. No podemos ver en este estudio todo lo que ellos sufrieron en este tiempo previo, o sea, sus dolores de parto antes de que viniera el Señor Jesucristo, pero vamos a ver algunos rápidamente conforme el tiempo nos lo dé o nos dé lugar. Todo esto comenzó 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Es decir, que los judíos tuvieron dolores de parto. La nación de Israel tuvo dolores de parto de 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Lo primero que sufrieron ellos fue del año 700, en el tiempo del rey Peca, hijo de Remalías, que gobernó entre los años 733 y 713. Este fue el rey de la nación del norte, Israel. Nos acordamos o lo repasamos, lo recordamos en este momento, que Israel, después de los tres reyes, David, Saúl y Salomón, se disolvió o se dividió más bien como nación, y nacieron entonces en lugar de una nación dos, en el norte Israel y en el sur Judea o Judá. Entonces este Pecas, rey de Israel, gobernó en esos años 733 al 713 a.C. Y los que invadieron Israel fue el rey asirio. Y en ese tiempo llevó muchos cautivos a Siria y a Babilonia, toda esa área más al oriente. En el año 710, otro suceso. El rey Oseas, hijo de Ela, en su 6º año, en el año 710, Salmanasar, rey asirio, invadió Israel y le impuso tributo. Y en el 9º año de su reinado, en el año 707 a.C., debido a su rebeldía, Salmanasar aprisionó a Oseas y lo llevó cautivo a todo el pueblo. Como vemos, ya no son pequeñas desgracias, sino que son invasiones y llevado a toda la población a una nación extraña como exiliados. El reino del norte, o sea, Israel, nunca fue reedificado por los israelitas, sino que los reyes asirios lo que hicieron fue, como se habían llevado toda la población de Israel, la trajeron de las naciones del este. Hablamos de Cuta, de Aba, de Asiria, de Babilonia, de Amat, de Sefarbaim, etcétera, de todas esas ciudades más al oriente, trajeron a Samaria y a todo Israel, toda esa gente, para que vinieran a habitar Samaria. Por eso es que los judíos, los habitantes de la nación del sur de Israel, que se llamaba Judea, no querían a los samaritanos, porque los samaritanos no eran judíos, porque los originarios de la raza de Israel, de los hebreos que ahí vivían, fueron llevados cautivos a otras naciones. También Egipto colaboró con los dolores de parto de esta nación de Judea, el reino del sur. En el año 604, Josías, hijo de Manasés, rey de Judá, le salió al encuentro al faraón Necao, que se dirigía a pelear contra Nabucodonosor en apoyo de los asirios. Después de ser advertido por faraón Necao que no tenía intenciones de pelear con él,
al no escucharlo, lo mató en Megiddo, haciendo tributaria a toda la nación de Judá. En el año 600, después de esto, Nabucodonosor le exigió a Joacim, rey de Judá, rehenes para llevar a Babilonia, dentro de los cuales estaba el profeta Daniel, que en ese tiempo era un joven, y los amigos de Daniel. Esto duró como 3 años, la sujeción de Judá y siendo tributario en favor de Babilonia. Pero se rebelaron, y entonces en el año 597 se rebelaron contra Nabucodonosor, exponiéndose a más castigos y a más dolores. Mientras Nabucodonosor y Babilonia preparaban su invasión a Israel, duró algunos años, pero durante esos años Dios no les dio paz, porque eran sus años de dolor, de espera del nacimiento del Mesías, los dolores de parto. Y entonces estuvieron invadidos en esos años por los caldeos, por los sirios, por tropas moabitas, por tropas amonitas. Todos esos estuvieron invadiendo Israel y destruyendo sus ciudades. Todo esto, dolores de parto para esta nación tan sufrida. En el año 592 a.C., Nabucodonosor sitió Jerusalén, llevó muchos cautivos. Dentro de los cautivos en esta oportunidad, 8 años antes de los primeros cautivos que llevaron, dentro de estos cautivos, iba Ezequiel, el profeta Ezequiel, profeta de Jehová, que fue deportado junto con todos ellos. Nabucodonosor también en su 18º año sitió Jerusalén. Este sitio duró desde el año 582 al 581 y tomaron la ciudad. En el año 581, un mes después del acontecimiento anterior, en el año 19 de Nabucodonosor, vino el general de Nabucodonosor, Nabuzaradán, y quemó la casa de Jehová y toda Jerusalén. Derribó los muros y llevó muchos cautivos a Babilonia. Del año más o menos 581 al 530, los judíos estuvieron desterrados en Babilonia, hasta que en el año 530 fueron autorizados por el rey, por el emperador medo-persa Ciro, para que regresaran a reconstruir su templo, y posteriormente también le dieron autorización de construir sus murallas. En el año 530 fue la autorización esta de construir el templo. Sin embargo, la reconstrucción del templo, por todas las demoras y sabotajes que muchas de las naciones vecinas hicieron contra los que vinieron a reconstruir, duró mucho tiempo, y fue terminada la construcción del templo hasta en el año 508. Después se inició la reconstrucción de la muralla o el muro de Jerusalén desde el año 450 y fue concluido por Nehemías en el año 437. Pareciera que aquí todo iba a encaminarse a que viniera la paz para esta nación de Judá, que era la única que había quedado. Pero aproximadamente 100 años después, cuando el único rey del imperio griego que había tomado las riendas de todo el mundo, el control de todo el mundo, desplazando a los medos persas, cuando murió su único rey, que fue Alejandro el Grande, en el año más o menos 323 a.C.,
el imperio griego se dividió primero en 5 partes entre los generales de Alejandro y después quedaron ya 4 partes y de esas 4 partes verdaderamente subsistieron como grandes imperios solamente el imperio del norte y el imperio del sur, porque las otras porciones en que se dividió el imperio griego se hicieron pequeñas debido a las mismas luchas intestinas que estas 4 generales tuvieron entre ellos, pues en detrimento de las otras partes que ellos invadieron. Entonces el imperio del norte era el imperio Seleucida, o sea, del general Seleuco, y el imperio griego del sur, que por ser del general Ptolomeo, se llamó imperio tolemaico. ¿Por qué hablamos de esto? Porque también al profeta Daniel se le dio una revelación y en su tiempo, esto fue año 600 antes de Cristo al 530 antes de Cristo, se le dio la revelación de que Israel iba a sufrir muchas guerras y muchos dolores, muchos problemas. Y no se da en el libro de Daniel razón de qué sufrimiento iba a tener muy directamente, pero sí hay un capítulo en el libro de Daniel que habla de las guerras del imperio del norte contra el imperio del sur, y son de estos 2 segmentos del imperio griego que hablamos, el imperio del norte o Seleucida y el imperio del sur o tolemaico. Entonces, cuando estos 2 imperios comenzaron a pelearse entre ellos, los que quedaron en medio fue el Medio Oriente, fue el área que se conocía en ese tiempo como Celesyria. Esta área incluía Israel, incluía Egipto, incluía Israel, el Líbano, Siria, Jordania, toda esa área de ahí del centro. Eso comenzaron a peleársela estos 2 imperios y de ahí vinieron entonces todos sus dolores durante estos años, todos sus dolores de parto, de todos estos años, porque invadía el imperio del sur y luego ripostaba o rechazaban esa invasión el imperio del norte y invadiendo nuevamente y convirtiendo en un campo de batalla toda esta región que incluía Israel. Todas estas batallas se dieron entre el año 300 a.C. y el año 169 a.C. Una de las peores invasiones que sufrieron los de la nación de Judá fue del año 169 al año 164 a.C. Y esta invasión la provocó el rey del norte llamado Antíoco IV Epífanes, que era gobernante del imperio Seleucida, naturalmente, o del norte. Este gobernante, este rey, invadió varias veces Egipto, y como Israel estaba en el paso, también los pasaba invadiendo, y como se dio cuenta que estos israelitas o judíos eran muy religiosos y eran muy nacionalistas, y que su religión la guardaban ellos como un tesoro, entonces decidió acabar con su religión y con ellos mismos. Y entonces los invadió durante todos estos años, del año 169 al 164, cumpliéndose entonces una profecía
que está en Daniel capítulo 8 y verso 13 y 14. ¿Qué dice esta profecía? Dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él, el santo, dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. 2300 tardes y mañanas son aproximadamente estos 6 años del año 169 al 164. ¿Pero por qué fue tan nefasta? Porque en este tiempo el templo que había sido reconstruido y la muralla que había sido reconstruida en el tiempo de Esdras y de Nehemías, casi 200 y pico años, casi 300 años antes, fue destruido todo. El templo fue nuevamente destruido. Y la muralla también, y el ejército de este Antíoco construyó una ciudadela dentro de Israel, y ahí albergó su ejército para que desde ahí salieran a destruir continuamente a la población y todo lo bueno que ellos tenían. Y por cierto que también hizo algo abominable para los de la religión judía, como es que y no solo asoló el templo, sino que lo invadió previamente y puso una imagen de su dios griego Zeus, y obligó a los príncipes y a todos a adorar a este dios Zeus. Y no solo eso, sino que también los puso a sacrificar allí mismo cerdos, lo cual no solo ya era una abominación que gente no judía estuviera ahí adentro, sino que ahora también estaban sacrificando el animal más abominable para ellos. Y esto fue hasta que se levantaron los macabeos, la familia de los macabeos, pero con el apoyo del imperio naciente de Roma. Entonces, con esa fuerza y con ese apoyo se opusieron a todo lo que estaba haciendo ya por 6 años Antíoco Epífanes, y lo expulsaron y ganaron la partida por el momento, ¿verdad? Entonces Judá fue liberada. Los macabeos, que eran la raza sacerdotal, digo el orden sacerdotal, o los sacerdotes que ejercían, reconstruyeron el templo, y como celebración por esa reconstrucción celebran la fiesta de Hanukkah desde ese tiempo, y aún en la actualidad esa fiesta de Hanukkah es una de las fiestas obligatorias y muy solemnes del pueblo judío en todo el mundo. Como vemos, a partir de ahí, pues esto es todo lo que se refiere al Antiguo Testamento. Pero todavía faltaba algo más, ¿verdad? Como fue posteriormente que este imperio romano naciente, que los había apoyado para sacudirse el yugo del imperio del norte y del sur, imperios griegos, vino el imperio romano, y como también la profecía de Daniel nos enseña, cuando habla de las bestias que representan cada uno de estos reinos, el imperio romano es el más sanguinario, el más violento, el más destructivo, por cuanto está representado por una bestia que no tiene comparación con una bestia del reino animal, como los otros imperios. Esta es una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, y que destruye todo a su paso. Y miren cuánto tardó el imperio romano. Pero como aquí estamos hablando del
de los dolores de parto de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y 7 estrellas en su corona, entonces decimos que todavía sufrieron antes de la venida del Señor Jesucristo. Sufrieron a manos de este imperio romano que luego sacó las uñas en contra de ellos y los estuvo acosando en diferentes épocas. Cuando vino el Señor Jesucristo, aunque los judíos una vez le contestaron al Señor Jesucristo, nosotros siempre hemos sido libres, le dijeron, nunca hemos sido esclavos. Aunque eran esclavos en ese tiempo, no tenían la opresión o la ocupación que habían tenido en el tiempo, por ejemplo, de este Antíoco Epífanes. Pero la nación de Judá era tributaria de Roma en aquel tiempo, y los que mandaban en la nación de Judá eran romanos. No estaban pues exentos de ese sufrimiento y de esos dolores de parto, de ser una nación sojuzgada y sometida por los romanos hasta la venida del Señor, y que culminó con la destrucción de Judá y de nuevamente el templo y de todo lo existente en la nación de Judá en el año 70 por el emperador Tito, emperador romano. Veamos pues, analicemos, pensemos, pongámonos un poquito en los zapatos de los israelitas y de los judíos, a ver si no fueron estos como dolores de parto para ellos, a ver si no fueron estos 700 años como terribles dolores de parto. Preguntémonos, ¿qué nación ha sufrido la sojuzgación, la violencia, la imposición de algún otro pueblo como ellos lo han sufrido? Y esto fue porque dejaron a Dios. Los profetas, Jeremías, Ezequiel, Isaías, todos hablaban de que se volvieran a Dios, de que iban a llegar esos tiempos. Y allá lejana, con la esperanza también manifestada de que aunque también iban a venir esos tiempos, iba a haber tiempos de esperanza para ellos cuando viniera un profeta que se les iba a enviar. Analicemos esto, pensemos en esto, meditemos en esto. Son grandes y cosas maravillosas que Dios nos está enseñando. Y vamos a seguir en programas futuros hablando de esta mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y 7 estrellas en su corona. Acompáñeme usted en las siguientes enseñanzas que vamos a tener, y vamos a ver verdaderamente que estas cosas son grandes profecías, grandes cosas que Dios ha dicho previamente, y que también nos sirva de base para saber que las que no se han cumplido van a cumplirse, y que nosotros estemos preparados. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, y espero que estemos en próxima oportunidad. Gracias.